Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video por fin vamos a hablar sobre algo que ustedes me pidieron. Y es que hace tiempo hablé sobre plugins que no necesitan porque, como ustedes saben, casi todo lo que yo uso es nativo de FL Studio. Y me preguntaron cuáles son entonces esas herramientas externas que sí usas, que sí recomiendas. Así que en este video por fin vamos a hablar cuáles son esos plugins, cuáles son esas herramientas que aunque sean externas, sí las utilizo. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sí! Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar, lo que sí quiero aclarar es que no es que yo diga que solo porque las utilizo yo sean muy buenas o les recomiendo que sí las usen ustedes para su proyecto. Siempre depende de las necesidades que ustedes tengan, del tipo de música que hagan o el tipo de herramientas que ustedes tengan. Porque en este caso yo uso FL Studio y estas herramientas me ayudan a complementar lo que ya tiene FL Studio. Pero tal vez tú usas otro DAW que a lo mejor ya tiene un plugin que es similar. Y es precisamente de lo que hablaba en ese video de plugins que no necesitas, que si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, donde muchos como que no me terminaron de entender. No se trata en sí de que esos plugins fueran malos, sino de que la mayoría de las veces hay herramientas que ya tenemos, que son nativas, que pueden hacer algo similar, que lo pueden hacer incluso hasta mejor. Y que la única razón por la cual tú quieras un plugin externo o que uses un plugin externo sea porque efectivamente te está aportando algo que sea nuevo, ya sea que es más fácil de hacer, ¿no? Que si lo haces con herramientas nativas, que a lo mejor lo hace de una manera más eficiente o lo hace mejor o suena mejor o que te ofrece cosas que otro plugin no tiene, un sintetizador por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente es eso, de elegir a conciencia tus herramientas para trabajar con ellas. Así que vamos por el puesto número 1. El puesto número 1 de plugins que sí utilizo es Span. Span es un plugin bastante sencillo que es de análisis. Span te permite poder ver de una manera muy fácil y muy rápida cómo se está comportando el espectro frecuencial, ¿no? Puedes verlo al mismo tiempo tanto en el mid como el side. Puedes hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Para ver una curva más suavizada a lo largo del tiempo. Además tenemos aquí alguna otra herramienta, esta me gusta mucho, que es el Correlation Meter, que esto te permite saber si un sonido que tú estás analizando en este momento va a ser compatible con mono, sin que tú tengas que venir a estar silenciando en el mezclador ni nada por el estilo. Además podemos hacer zoom a frecuencias muy específicas, ¿no? Para ver cómo se comporta. Podemos hacer el análisis en diferentes presets o modos de alta resolución. E incluso podemos analizar frecuencias mucho más altas de las normales, porque la mayoría de los ecualizadores te traen desde 20 Hz hasta 20 kHz, pero aquí podemos irnos, por ejemplo, más. Podemos ir hasta 96 kHz y podrás decir, ok, ¿y esto para qué te sirve, no? Si son frecuencias que ya ni siquiera alcanzamos a escuchar. Pues bueno, para poder ver el contenido armónico de algunos samples de alta calidad cuando le estás haciendo stretch, si vas a necesitar aliasing o no, si a lo mejor necesitas cortar información, ese tipo de cosas, tú lo puedes analizar aquí con Span. Y lo mejor de todo es que es gratuito. De hecho, la mayoría de los plugins que vamos a ver en esta lista son gratuitos. Si estás interesado en alguno de ellos, te voy a estar dejando todos los links aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que puedas ir más a fondo a ver de qué se trata. Así que el primero es Span. No afecta en nada en sí al sonido, pero me ayuda a tomar mejores decisiones. Y la verdad es que uno de los secretos del sonido profesional es qué tan buenas decisiones tomas, y esto me ayuda a tomar mejores decisiones. Y hablando de plugins que me ayudan a tener mejores decisiones, eso es otro plugin de análisis que también es gratuito y este se llama Julin Loudness Meter. Este lo tenemos por acá y no es otra cosa más que un plugin que me va a ayudar a analizar cuál es el nivel de loops del master. Esto lo utilizo mucho, por ejemplo, para masterizar. ¿Y qué significa esto? Ok, probablemente algunos plugins que ya tenga su DAW les da las diferentes unidades de medida. Puede ver en pico, en RMS y en este caso loops. Entonces FL Studio no tiene uno que sea de forma apropiada medición de loops, así que este me ayuda bastante a poder ver que mi música tenga un volumen adecuado para compararlo con la música comercial. Ok, entonces aquí yo puedo ver el análisis, puedo ver dónde están algunos picos, ¿no? En todo caso de que a lo mejor algo esté clipeando, puedo ver el nivel promedio, el nivel instantáneo, puedo ver el true peak, cuánto se ha pasado,
¿no? Y algunas otras informaciones. Okay, esta versión es gratuita, pero también hay una versión Pro donde pueden medir diferentes canales. No pueden incluso medir en surround, en mono, y también diferentes ¿cómo se dice? Algoritmos o diferentes maneras de medición, y comparar también diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, cómo es para Spotify, para YouTube, para Tidal, ¿no? Para ver si necesitan subirlo o bajarle más el volumen, comprimir o limitar más. Todo eso les ayuda esta herramienta, que es bastante buena, es gratuita, muy útil. Y bueno, tal vez en el momento en el que FL Studio incorpore un medidor de loops adecuado, ya no lo vaya a utilizar. Pero mientras tanto, esta sería la opción número 2. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. El tercer puesto de la lista de plugins externos que se utilizo ya no son de análisis. De hecho, la mayoría de los plugins externos que llego a utilizar suelen ser a veces unos cuantos sintetizadores, y como vieron, de análisis. Y en este caso es un sintetizador. Y el siguiente de la lista es Silent 1. Silent 1, este sí es de pago, pero es bastante bueno. Es un sintetizador de síntesis sustractiva que suena muy bien y que consume muy pocos recursos. Básicamente pueden ver aquí ustedes todo lo que ya trae desde forma nativa, ¿no? Algunos de los presets. Y la verdad es que, por ejemplo, si haces música que sea muy de este tipo de sonidos, como tipo vintage o retro, te va a quedar muy bien. Puedes sacar sonidos espectaculares, sobre todo para Super SOS, es muy bueno, ¿no? Y tengo de hecho un curso completo de este. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y principalmente utilizo Silent 1 para bajos, para plugs y para pads, a veces también para leads. Para efectos especiales no tanto, para atmósferas no tanto, porque tiene una cantidad limitada de osciladores. Pero la verdad es que puedes hacer super SOS que suenen muy ricos, muy analógicos incluso, y es muy fácil de utilizar. El siguiente de la lista creo que es un peso pesado, no les sorprenderá a la mayoría de ustedes porque es un plugin o un sintetizador legendario, y es otro que ni más ni menos es Serum. Serum es un sintetizador wavetable o híbrido, porque bueno, hay otros tipos de síntesis, que también es de pago. Y te permite también hacer sonidos muy fácil, muy rápido. Hay muchas fuentes de modulación, hay muchísimos wavetables que puedes encontrar tanto dentro del programa tal y como viene, como lo instalas, como también puedes encontrar en internet infinidad de wavetables, y además tú puedes crear tus propios wavetables, puedes cargar infinidad de sonidos. Aquí la única desventaja es que el consumo de CPU es un poquito fuerte, y como les comento, el precio. Afortunadamente, la siguiente opción que vamos a ver en la lista es muy similar a esta. Algunos de ustedes tal vez ya se estarán imaginando cuál es, y además es gratuito. Pero bueno, si ustedes ya tienen Serum y además les gusta, por ejemplo, hacer música más moderna, les gusta hacer mucha música de esas que tienen modulaciones súper complejas, growls, ¿no? Por ejemplo, de dubstep, chill hop, cualquier este tipo de cosas, esto les va a ayudar bastante. Pueden ver el curso, está por aquí arriba a la derecha, el curso completo de Serum, y además es gratuito. Y a comparación del anterior, por ejemplo, de Silent, si estás muy interesado en hacer música retro, música con sonidos clásicos, Silent probablemente sea lo mejor para ti, porque es eso, más clásico, más fácil de utilizar y no tan intensivo en el uso de CPU. Y en el caso de que necesites o que solamente puedas comprar uno de los dos porque quieres hacer sonidos más complejos, y también aparte de los retro, yo creo que Serum también puede hacer los sonidos retro sin ningún problema, y además, claro, toda esa flexibilidad de los sonidos modernos. Pero vamos a ver el siguiente puesto. Como lo venía anunciando en el puesto pasado, este es otro sintetizador y es muy similar a Serum, y ese es Vital. Vital es gratuito, es prácticamente, yo considero que es como el Serum gratuito, es casi igual de potente, incluso tiene algunas cosas que Serum no tiene y viceversa, hay algunas cosas que Serum tiene que Vital no. Pero bueno, aquí la ventaja es que es gratuito, es también muy fácil de utilizar, te puede servir para hacer atmósferas, te puede servir para hacer growls, para hacer incluso plugs, leads, bajos clásicos. Cualquier cosa que tú te puedas imaginar lo tienes. Y hay una ventaja que me gusta muchísimo de Vital, y eso es que tú puedes, aparte de dibujar tus propios wavetables, hay una opción que dice text to wavetable. Es decir, tú puedes poner alguna palabra, por ejemplo, en inglés principalmente, hello my friends, ¿no? Por ejemplo, y convierte el texto a un wavetable.
Así que, por ejemplo, yo puedo dejar esto aquí sonando. Y lo voy a poner, por ejemplo, en una octava más grave. Hello, my friends. Dice hello, my friends. Hello, my friends. Hello, my friends. Ok, entonces con simplemente un poquito de texto que ustedes escriban pueden generarse webtables que resulta muy interesante, ¿no? Y resulta único para lo que tú estás haciendo en este momento. Otra de las cosas que sí le encuentro un poco de desventaja a Vital es que también es bastante intensivo en el uso de CPU, igual o incluso a veces más que Serum. Pero también otra desventaja es que solamente está para sistemas operativos de 64 bits. Así que si tú tienes 32 bits no vas a poder utilizar Vital, lo cual es una lástima porque es un sintetizador muy poderoso. Si quieres aprender a utilizarlo, también tengo un curso completo por aquí arriba a la derecha donde vas a ver paso a paso todas las secciones, ¿no? Incluso los efectos, la matriz, la parte avanzada. No dejo absolutamente nada fuera para que aprendas a utilizarlo y como les digo, es gratis. Vamos a dejar de lado ahora los sintetizadores y vamos a pasar ahora por los sonidos un poquito más acústicos. Y es que aquí tenemos también un par de opciones y una de ellas que yo creo que es muy buena incluso para ser gratuita es la que se conoce como la Ample Guitar, que a ver, por aquí lo tengo. Ok, Ample Guitar, la versión light o versión pequeña número 2. Y esto es una guitarra acústica. Es una guitarra acústica que suena muy bien. Ya sea que tú quieras tocarlo así, ¿no? De forma, digamos, con notas solas. Que quieras hacer rasgueos, que quieras hacer un strum, ¿no? El ritmo. Así que te puede servir muy bien para que sea una guitarra rítmica, te puede servir muy bien para que sea una guitarra solista. Además, si quieres ver a fondo, ¿no? Todo esto, cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo utilizarlo, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha y todos los links, como les dejo abajo en la descripción y el comentario fijado. Pero es que, ok, esta es acústica. Pero aquí lo interesante es que ustedes pueden transformar esto también en una guitarra eléctrica, simplemente poniéndolo en algún canal que ustedes tengan disponible y cargan un plugin de distorsión. Hay muchísimos plugins de distorsión, principalmente buscan algunos que sean plugins de distorsión enfocados a guitarras, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver este qué tal suena. Un poquito alto de volumen. Vamos a ver qué tal suena con un strum. Va a sonar un poquito feo. Vamos a cambiar por otro patrón. Suena bastante loco, ¿no? Bueno, está demasiado aquí saturado. Pero ustedes pueden hacer sus propios patrones, pueden hacer incluso power chords, para que esto ya con la distorsión suene mucho, mucho mejor. Siempre va a depender del patrón que ustedes hagan y del tipo de distorsión que le estén metiendo. Así que básicamente con un paso adicional, tener la guitarra acústica y luego ponerle el paso de la distorsión, pueden tener la acústica y la eléctrica en un solo plugin. Vamos a seguir con la parte de instrumentos acústicos, ya vimos la guitarra, ahora vamos a ver un piano. Lamentablemente este no es gratuito, pero venía de regalo con, no recuerdo si venía de regalo con mi interfaz o con el teclado MIDI. Así que si ustedes de por sí están pensando en comprar una interfaz, un teclado MIDI, pueden fijarse, ¿no? Porque luego vienen de regalo en muchos de esos paquetes. Y es el Addictive Keys. Ok, y suena muy, muy, muy bien. A mí me impresiona porque tiene 4 pianos, de hecho. Es el piano Grand Piano, pero también tiene otros pianos. Tiene el piano vertical, tiene también unos Rhodes, ok, en este caso es el piano eléctrico, y tiene también el Rhodes. Y suena muy muy bien. Aquí solamente para darles algunos ejemplos. El que yo elegí, porque cuando tú lo descargas te da a elegir entre alguno de los 4. Y pues yo el que más utilizo suele ser este. Y solo para que escuchen un poquito cómo suena esto. Para empezar, la calidad de las grabaciones es exquisita, es muy buena. Y además te da acceso a diferentes micrófonos. Que da acceso a diferentes micrófonos, a diferentes timbres.
también ya trae incluso unos efectos de delay y de reverberación, incluso fusionan las dos cosas para conseguir alguna especie de efectos especiales, ¿no? Si nos vamos por acá, por ejemplo, con exceso de compresión, porque suena a VHS, ping pong, o escúchense ese carácter como más percusivo, completamente distorsionado. ¿No? Y fíjense, aquí podemos ver, le dicen delay, ¿no? Es una combinación de delay y reverberación. Y aquí podemos escuchar, ¿no? Cuál es el micrófono que tú quieres poner. Puedes combinar diferentes grabaciones. Así que te da bastante libertad. Y esto es lo mismo para el upright, ¿no? Que es el vertical. Aquí tiene algunos previews, ¿no? Que esto también funciona mucho, por ejemplo, para pop. Aquí el de piano como tipo Rose, tipo eléctrico. Escuchen la riqueza de los timbres, ¿no? El trémolo suena muy bien. El launch. Así que la verdad es que la calidad de los instrumentos de Addictive Keys es muy alta. Así que si de repente tienen o piensan comprar un buen piano, yo les recomendaría este. O si ven de repente que algún equipo hardware que ustedes quieran comprar, la interfaz o lo que sea, trae de regalo uno de estos, es un regalo en verdad que vale muchísimo. Este es eléctrico. Una belleza de pianos. Muy bien, ya vimos entonces los efectos de análisis, ya vimos sintetizadores, vimos instrumentos acústicos. Lo que queda ahora son los efectos creativos. Y aquí vamos a hablar de dos. Muy bien, entonces este va a ser el penúltimo y ese también ya lo he mostrado antes. Y ese no es otro ni más ni menos que Blue Glitch. Este es gratuito y además es toda una sorpresa porque ya es muy viejo y aún así funciona excelente. Hay diferentes efectos y además funciona como un secuenciador. Pueden ponerlos al azar, pueden hacer... Fíjense, ¿no? Ahí está al azar. Pueden aplicar diferentes filtros a cada uno de los efectos. Pueden cuantizarlo, pueden guardar diferentes secuencias y dispararlos de forma automática aquí con un clip de automatización. Pueden automatizar cada uno de todos estos controles. Pueden incluso disparar algunos de estos efectos por MIDI. Pueden cambiar la manera en la cual se están eligiendo al azar los patrones con algunas de las semillas. Hay muchísimas cosas. La verdad es que todos estos plugins que les estoy mostrando ya tienen un video donde ya sea o un curso o un análisis previo, porque son precisamente cosas que yo sí utilizo, que me gustan y que yo se las recomiendo. Así que si quieren ver también el tutorial de Blue Glitch a fondo, de verdad se los recomiendo bastante, sobre todo porque es gratuito. Los voy a dejar por aquí arriba a la derecha, comentario fijado, cómo se instala, cómo se mueve cada una de estas cosas, cómo pueden programar sus propias cadenas de efectos, su beat crush, las reversas, los triggers, automatizaciones. Está espectacular. Fíjense esto, por ejemplo. Pueden hacer algunos efectos y esto no fue más que una improvisación así muy rápida, pero pueden conseguir cosas muy locas. Así que vamos a ver ahora el último plugin. Este último plugin fue un descubrimiento bastante reciente y es un plugin de delay. Ustedes dirán, ok, ¿por qué delay si ya todos los DAW siempre trae plugins de delay? Sí, pero como este, muy pocos. Hace unos cuantos días, de hecho la semana pasada, subí el análisis de este plugin. Si lo quieren ver, ya saben, en la parte de aquí arriba a la derecha, comentario fijado. Y es que este es un delay que tiene cosas muy interesantes. En principal, yo creo que podría decir tres cosas de este delay. Primero, aparte de funcionar como un delay normal, vamos a ponerlo ahí, por ejemplo, de acuerdo al tempo. Pues bueno, pueden modificarlo en tiempo real. Pero bueno, lo que me gusta son sus modos. Tenemos, por ejemplo, el modo de reversa. Agarra el sonido, lo graba y lo reproduce en reversa. O también tienen el modo de caos, que hace que aparezcan diferentes delays a tonalidades distintas
de lo que ustedes estaban metiendo originalmente al delay. Otra de las cosas es que pueden distorsionar los delays, ¿ok? Y otra es que pueden hacerle una especie de docking o sidechain a sus delays, ¿no? Para que cuando haya una nueva nota, baje el volumen de los delays y le dé limpieza a sus sonidos. Que pueden hacer que suene mucho más limpio. Y otra de las cosas que me gusta es que esto lo puedes hacer una reverberación. ¿Cómo? Poniendo aquí la difusión al máximo y puedes crear una especie de pads muy fácil. Por ejemplo, quito el dry, quito el dock. Y por ejemplo, si le pongo el modo caos, suena espectacular, muy fácil y muy rápido, ¿no? Y bueno, a este le quité el delay original que tenía, ¿no? Y su reverberación, pero igual lo pueden combinar. No, sobre todo si usan la difusión, pues bueno, ya no suena tan integrado, entonces le pueden poner otra reverberación anterior o otro delay. O por ejemplo, vamos a ponerle caos en reversa. Ok, suena interesante, suena mucho más lleno. Ok, así que ahí lo tienen entonces. Esos son los plugins externos que en verdad uso, que sí uso en mis producciones. Aunque la mayoría de los tutoriales siempre trato de que todo sea integrado dentro de FL Studio para que ustedes lo puedan replicar y lo puedan seguir. Normalmente en la mayoría de mis proyectos donde ya hago yo mis propias canciones, sí llego a utilizar muchos de estos. Sobre todo de los que más uso recientemente es Vital, Blue Glitch y este delay, ¿no? Y ya dependerá si uso pianos o guitarras, llego a utilizar los otros acústicos. Y los que siempre uso, siempre es el Yulin y el Span. Okay, esos son los que casi siempre utilizo siempre los uso como análisis en todas mis producciones. Así que ahí lo tienen, espero que les haya gustado. Si quieren saber un poquito más o les gustaría que hiciera la parte 2 de plugins que no necesitan, déjenmelo abajo en los comentarios. Por último, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y